Buenas tardes, excelentísimos senadores. Muchas gracias por estar esta tarde escuchándonos. Y la propuesta de mi charla se basa en una enfermedad nueva y la posibilidad que se abre con los nuevos tratamientos en esta enfermedad nueva. Esta enfermedad nueva es la COVID persistente. La COVID persistente recientemente la define la OMS como aquella que dura más de 2 meses posteriormente a la fase aguda y los síntomas pueden mantenerse a lo largo del tiempo, en una definición simplista, pero que la OMS hace de forma más completa, coincidente con la que hace aproximadamente medio año definíamos desde nuestra sociedad como aquella sintomatología que persiste después de la fase aguda en aquellas personas con diagnóstico serológico o sin diagnóstico y que entre estas se podían manifestar múltiples afectaciones orgánicas. Esta enfermedad nueva, que aparece a principios de mayo, tiene una importancia muy relevante. Si hablamos de que en España hay más de 5 millones de afectados por COVID, más de 79 millones en Europa y más de 254 en el mundo, en una estimación que se considera muy probable de la persistencia del virus y de la sintomatología en este tipo de pacientes, siendo por el lado más optimista del 10% y por el más pesimista cerca del 20%, estaríamos hablando de unas cifras cercanas al 1 millón de pacientes en nuestro país, a 7 millones en Europa y a más de 25 millones en el mundo. Realizado un estudio para buscar el perfil de este tipo de pacientes, encontramos que afecta predominantemente a las mujeres, cerca del 80%, en la edad media de la vida. La edad media es de 43 años. Estos datos, realizados también en el estudio que la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia realizó entre los colectivos de afectados, son coincidentes con el metaanálisis que realizó la científica española Sonia Villapol, que trabaja en Estados Unidos respecto al mismo tema, siendo los datos absolutamente coincidentes. Ella hablaba de aproximadamente cerca del 50% que eran mujeres y el grupo sintomatológico principal era también muy coincidente. En los dos estudios, la manifestación más habitual que se tiene es la de la fatiga extrema, una fatiga de tal calibre que a veces impide realizar las tareas de la vida diaria, pero que se llega a tener hasta 200 síntomas diferentes en este tipo de pacientes. Actualmente, con diferentes denominaciones, COVID persistente existe en todos los países. Es hasta habitual la aparición de personajes en las series americanas con esa persistencia de síntomas, los denominados long haulers, que son largos transportadores del virus. Y, a partir de esto, diferentes países han tenido actuaciones dispares, siendo el Reino Unido el país que ha tenido más atención sobre esta patología. Existe una guía NICE escocesa y otra en el Reino Unido referente a esta patología. Y hay una recomendación específica para los médicos de atención primaria para poderla conocer, para que tengan medios de conocimiento y esta enfermedad, que en un principio se diluía entre otras manifestaciones, pueda ser considerada una entidad propia. Entre las guías que existen, nuestra sociedad, en colaboración con otras 50 sociedades y asociaciones médicas, ha elaborado una guía que sirva como herramienta para los médicos, todo tipo de médico y todo tipo de especialidades. Como es normal y con la escasa evidencia que podemos tener en algunos campos, la guía está en continua evolución, en la medida aportando las evidencias que puedan surgir en el tiempo al mantenimiento adecuado de la propia guía. La enfermedad de COVID persistente tiene una etiopatogenia desconocida. Existen diferentes teorías. Una de ellas habla de la persistencia del virus de forma latente o crónica, algo que se ha demostrado en el tejido, en el tronco del encéfalo, en el tubo digestivo y en diferentes partes del organismo.
Otra teoría que podría ser la causa es que sea la consecuencia de esta tormenta de citoquinas de la que tanto escuchamos y sus residuos tóxicos de este resultado de esta tormenta pudieran ocasionar la persistencia de la sintomatología. Y una tercera que puede estar orientada hacia una teoría de los denominados autoanticuerpos, de forma que el virus enmascara diferentes células de nuestro organismo, las convierte en patológicas y tenemos nuestra inmunidad las ataca de una forma concreta. Ninguna de ellas está demostrada, pero cualquiera de las tres podría ser posible e incluso las tres podrían persistir en el tiempo. Ante esta situación y con la escasez de tratamientos, la posibilidad de la vacuna fue una esperanza, pero desgraciadamente en los estudios que hemos realizado, siempre a través de encuestas, sin una evidencia de laboratorio de la equivalencia a un ensayo clínico en condiciones, simplemente con la experiencia del paciente, una de las teorías que ahora se utilizan mucho para poder valorar una determinada enfermedad. Esta experiencia nos indica que verdaderamente no pasan del 20% aquellos que han mejorado con la vacuna. Por lo tanto, la existencia de fármacos que puedan ser utilizados y que vayan directamente contra el virus es la esperanza de todo este tipo de pacientes. Para ello sería necesario conocer las dianas farmacológicas. Se puede hablar de que cualquier parte del virus podría ser una diana, proteínas, enzimas podrían ser estas dianas, y es necesario conocerlas para poder atacarlas. Al no tener fármacos específicos, lo que se están utilizando es el reposicionamiento de fármacos ya conocidos que se están utilizando para la COVID. Y cuando hablo de la COVID, la intención y el posicionamiento de estos fármacos ha abierto una vía de esperanza en pacientes con COVID persistente, aunque no tengan esa indicación claramente, pero cabe la posibilidad de que si su uso es favorable en la COVID, en unas fases precoces, moderadas o leves, y evitan la progresión de la enfermedad a estadios más graves, pudiera ser efectiva en pacientes que han sufrido una COVID leve o moderada, pero que han persistido sus síntomas a lo largo del tiempo. Entonces, la mayoría de los fármacos que actualmente están en fases avanzadas de ensayo clínico son fármacos que habían sido aprobados para otras indicaciones, pero es necesario que se investigue más y que se diseñen fármacos antivirales de amplio espectro y con un enfoque multidiana que servirían para las variantes víricas que existen ahora y las posibles variantes futuras. Y que añadan a las vacunas fármacos con una finalidad curativa. Entre estos fármacos encontramos antivirales, anticuerpos neutralizantes, antiinflamatorios, inmunomoduladores, que han sido protagonistas a lo largo del tiempo. La esperanza en estos fármacos es tremenda, como antes se han citado. Por nuestra parte y desde el campo de la atención primaria, la esperanza es doble. Somos el primer contacto con el paciente COVID en la mayoría de las veces y su uso desde atención primaria en fases precoces de la enfermedad podría evitar esa progresión en un determinado grupo de pacientes con factores de riesgo que pudieran considerar que se agravaría su proceso y de esa forma evitar ese agravamiento y ese proceso y ese posible estado patológico peor que pudieran tener estos pacientes de riesgo. Incluso en algunos casos podrían ser utilizados ante contactos para evitar que la enfermedad se pudiese contagiar. Estos fármacos que serían estratégicos tienen que ser decididos por la autoridad sanitaria y se tendrán que establecer los criterios de acceso. Pero en un foro tan importante como en el que estoy hablando, sí que pediría que pudieran ser accesibles desde atención primaria, porque nos daría la posibilidad de atacar la enfermedad en los momentos más precoces. Y repito, sería el complemento perfecto para lo que actualmente conocemos, que son el tratamiento preventivo a través de las vacunas. Las sociedades científicas, ¿cómo podemos contribuir para esta enfermedad? Pues de diferentes formas. Puedo explicarles la experiencia que mi sociedad ha tenido respecto a esto. Y se ha trabajado en un trabajo colaborativo con los pacientes. Los pacientes de COVID persistente se han reunido en una asociación, la denominada
Long COVID ACTS, y a través de ellos y su experiencia han trabajado en conjunto. Y como resultado de ese trabajo en conjunto se creó una plataforma en la que se valoraban 4 líneas de trabajo: desarrollos de proyectos de investigación, estudio de escalas para valorar su enfermedad, elaborar protocolos y guías, y como consecuencia surgió y ahí se logró la guía que hay para COVID persistente, y valorar su repercusión en la vida laboral y social. Este trabajo, como les repito, fue de modo colaborativo, en cercanía continua y avalado por más de 50 asociaciones científicas, algunas de ellas que están aquí presentes. Y, por otra parte, desde nuestra sociedad se propone un modelo de asistencia diferente al que ahora se establece. El modelo de asistencia para este tipo de pacientes COVID persistente tendría que ser diferenciado de los pacientes post-COVID. Los pacientes post-COVID generalmente son pacientes que han tenido un ingreso hospitalario, que su estado ha sido muy grave, incluso algunos de ellos en UCI, y que tienen las denominadas secuelas, con un daño orgánico bien diferenciado. En este tipo de pacientes el daño a veces no se logra percibir, pero sí que existe la manifestación sintomática. Y lo que se pretende es que se puedan o bien adaptarle estas unidades post-COVID, que la mayoría de los hospitales se han creado, a este tipo de pacientes con largos portadores de síntomas, como son la COVID persistente, o bien que se creen algunas unidades específicas, el modelo como que podríamos tener en el Hospital Germán Trias y Pujol en Cataluña, en el que tiene una unidad específica de COVID persistente con una lista de espera inmensa de pacientes que quieren acceder, porque es una unidad diferenciada y única en toda la comunidad catalana. Para terminar, proponemos que sería necesario que existan terapias erradicadoras de virus y de sus síntomas, que existan antivirales orales accesibles, además de otros fármacos orales que puedan ser aplicados en fases precoces, que se realice un tratamiento integral del paciente, de todo el paciente, incluido el paciente con la COVID persistente, que pueda haber una asistencia compartida y referida a la COVID persistente, donde atención primaria tenga un papel predominante por ser el primer nivel que acceden los pacientes, que valoremos su recuperación funcional, las adaptaciones a su vida y a su puesto de trabajo, porque dada la gravedad en algunos de los pacientes es bastante complicado, y, como siempre, pedir apoyo tanto en recursos humanos como en recursos para investigación en una enfermedad que desconocemos mucho, del que desconocemos casi todo y en el que podemos contribuir de una forma muy activa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Lorenzo. Pasamos al siguiente compareciente.